está faltando eso. Es verdad, El agua, profe. Le estoy está faltando el escuchando el mate. agua en el termo calentarse, en la pava calentarse, así que en un ratito iré a buscarla. Bueno, volvamos. Es exactamente eso, el proceso donde una bacteria o un microorganismo extraño se recubre por moléculas particulares del sistema inmune que la hacen que el resto de las células, del resto de los linfocitos, lo capturen o los engloben o las persigan con mayor afinidad, avidez, velocidad. Eso es el proceso de opsonización. Muchas veces, ahora les voy a subir, creo que sí, les voy a subir algunos videos que encontré en la semana, que son de investigación, pero bueno, explican bastante bien. Se los cuento, es donde básicamente agarran con una pipeta muy pequeña, agarran un neutrófilo o un linfocito, literalmente lo agarran, y con otra pipeta le ponen enfrente una bacteria a distintas distancias, y ven si el linfocito intenta despegarse o no, y pueden medir exactamente a qué distancia es capaz de darse cuenta que tienen una bacteria o que tienen un microorganismo por delante. Y se ve que para algunos tipos de moléculas o de bacterias, los detectan a bastante lejos, y para otras casi tienen que pegarlo porque no se dan cuenta de que están. Esta afinidad que tienen, todos los glóbulos blancos por una partícula o por algo extraño, sí, bueno, ya vamos a volver a presenciar. Por algo extraño, me quedó claro, ¿estoy grabando o no estoy grabando? Sí. Sí. Por algo extraño, se puede modular, por ejemplo, con el recubrimiento de estas moléculas, de las opsoninas. Son en su mayoría anticuerpos, algunas moléculas del sistema de complemento también son moléculas que se pegan a la membrana de las bacterias o de los hongos, por ejemplo, que también, como está en esta presentación, como los glóbulos blancos tienen receptores para esas moléculas, fácilmente van y se pegan. Tienen que pensar que es un mecanismo equivalente a, por ejemplo, en el video donde está la inflamación, donde están circulando los glóbulos blancos, y de repente, si hay un proceso de inflamación, hay algunas moléculas que activan a los vasos sanguíneos que de ese lugar, y se pegan, dejan de estar circulando, fluyendo en la sangre, se pegan empiezan a hacer rolling, se pegan porque interaccionan entre un receptor que está en la célula, en el leucocito, y una molécula que está en la célula endotelial. Eso exactamente, ese aumento de la afinidad por algo, es la opsonización. No sé si me explico. ¿Se entendió? Y vamos a volver para acá. Sí, se entendió, profesor, gracias. Voy a pausar la grabación. Volviendo a la clase de hoy. Algo que nos está faltando, por lo menos de esta rama, nosotros vimos la formación de glóbulos rojos, la formación de neutrófilos, de eosinófilos, basófilos y eventualmente mastocitos y monocitos. No las vimos, pero son relativamente sencillos siguiendo y tienen una vía muy similar. Los importantes de los granulocitos los vimos, que son estos, los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. La rama que nos está faltando, que es levemente diferente, es la última de la rama mieloide, es cómo una célula madre termina convirtiéndose o generando una célula
productora de plaquetas. Es el cuarto, en todo caso, o el tercer grupo o elementos que encontramos en la sangre, que en muchos lados van a encontrar como está dentro de lo celular, aunque las plaquetas en sí no son células enteras, sino son fragmentos celulares que vienen dados a partir de unas células particulares que generan, que se van degranulando y se van deformando, liberando plaquetas que vamos a ver en esta clase hoy. Bueno, una célula madre que está, ¿en dónde está la célula madre? Alguien La tiene médula que... ósea. La médula ósea. Perfecto. Una célula madre que está en el nicho de célula madre en la médula ósea, de repente puede encontrarse en un medio ambiente, recibir señales, factores de crecimiento y hacer contacto con distintas células que le van a dar señales, le van a dar mensajes de ir diferenciándose. Por ejemplo, si en el camino de diferenciación se encuentra una célula madre que ya empezó a tomar la decisión de convertirse en célula mieloide, es decir, que solamente que no va a dar linfocitos, sino van a dar todo el resto de células, eventualmente si se encuentra con un factor de crecimiento, una hormona particular que es la trombopoyetina, le va a ir indicando, le va a dar la señal o el mensaje de convertirse en un progenitor de megacariocitos, que es la célula productora de plaquetas. Fíjense que esto es algo, la trombopoyetina es una hormona que aparece y que, a pesar de que es trombopoyetina, el otro nombre de las plaquetas son los trombocitos, porque se agregan y se acumulan normalmente en los trombos, que son los coágulos. Entonces, de ahí se los llamaron plaquetas o trombocitos, y por eso tenemos la trombopoyetina. La otra molécula que es similar sería la eritropoyetina. La eritropoyetina, ¿qué hace? Estimula la formación de los glóbulos rojos. Por eso es eritro, rojo. Y funciona, así, la eritropoyetina funciona bien casi al finalizar la diferenciación de los reticulocitos o de los blastos en reticulocitos y glóbulos rojos. Sin embargo, la trombopoyetina es una hormona que actúa mucho más temprano y es necesario para que se generen distintos tipos celulares. Por ejemplo, los megacariocitos por un lado, pero también son necesarias, por ejemplo, acá vemos que si la célula madre se encontró con trombopoyetina y interleuquina 3, se va a diferenciar hacia neutrófilo monocito, son necesarias. Sin embargo, si está con trombopoyetina y después con otros tipos, como hormonas o factores de crecimiento específicos de las células madres, de células madres de megacariocitos, se va a terminar diferenciando en megacariocitos. Y esta rama, esta diferenciación, ocurre también, como todas las cosas, dentro de la médula ósea. ¿Qué son las plaquetas o los trombocitos? Disculpe que me salga la frustración que me da que no funcione el PowerPoint. Esto por actualizar a las últimas versiones de las cosas. A usted, profe, se le perdona todo. No debería ser así. Pero bueno, ¿qué es? Realmente me va a estallar un ojo. Vamos a parar y... Bueno, volviendo acá. Las plaquetas son estas pequeñas células o
partes de células que son irregulares, no tienen núcleo, literalmente son partes de células, son mucho más pequeñas, miden 3 micrones aproximadamente. Recuerden que un glóbulo rojo en promedio son 7 micrones de diámetro, estos miden 3 micrones, tienen una vida media de 7 a 10 días, la normalidad está en 150.000 a 400.000 por mililitro. Como todas las células del sistema sanguíneo, se generan se generan en la médula ósea, pero la diferencia es que estas se generan por fragmentación del citoplasma de una célula gigante que son los megacariocitos. También se producen en gran cantidad, esto es 10 por 10 a la 11, es decir, un 1 seguido de 11 ceros, 9, 100, 1000 millones por día aproximadamente, y para poder mantener ese número en sangre. Esas plaquetas, esos megacariocitos, tienen también una diferenciación bastante clara dentro de la médula ósea, donde empiezan como un megacardioblasto. Si nos fijamos arriba a la izquierda, es el megacardioblasto, es la célula progenitora que se va a convertir en un megacariocito. En una tinción normal de hematoxilina y eosina la vamos a ver de esta manera. En general tienen un núcleo bastante grande, tienen un citoplasma bastante irregular, y se ve que tienen nucleolos. Los nucleolos son coloraciones diferenciales dentro del núcleo, que en general lo que se están haciendo en los nucleolos son ribosomas, particularmente ribosomas. ¿Por qué? Porque esa célula próximamente va a necesitar o va a estar expresando una gran cantidad de genes que la está convirtiendo en distintas proteínas que en el citoplasma, y este cambio de genes a proteínas lo generan los ribosomas. Entonces, una de las principales actividades que tiene el megacardioblasto al principio es generar una suficiente cantidad de ribosomas, porque en el segundo paso es empezar a producir las proteínas y las enzimas necesarias para la diferenciación y para cargar las vesículas que van a convertirse las plaquetas al final del proceso. Entonces, algo que le va pasando al megacariocito, a los progenitores que van a generar plaquetas, es que empiezan a crecer en tamaño. Pasamos de 15 a 30 micrones, por ejemplo, empiezan a aparecer gránulos, primero que están bien cerquita del núcleo. Si vemos acá, esto está más cerca del núcleo, y si fuéramos a ver una imagen de microscopía electrónica, vemos que esta parte es el retículo endoplasmático, es decir, se están haciendo muchas proteínas. En el retículo endoplasmático están, particularmente en la región rugosa, recuerden que estaban los ribosomas que están traduciendo mensajeros, ARNs mensajeros que vinieron del núcleo, y están haciendo proteínas. Y esas proteínas, si van a irse a vesículas o van a estar englobadas por membrana, se generan adentro en la membrana del retículo endoplasmático para poder tenerlo englobado perfectamente como una vesícula. Y al final, este megacariocito, bueno, no al final, una cuestión intermedia, se va a convertir en un megacariocito granular, se va haciendo cada vez un poco más grande. A veces los núcleos, no es que haya dos núcleos, sino es, de nuevo, están con formas extrañas, aunque muchas veces estas células, al final de ser megacariocito granular, es como que va a dividirse, hace todo para dividirse, pero no se divide. Es decir, genera dos núcleos o más de dos núcleos, y la célula en general no se divide creciendo en tamaño. Por eso se llama megacariocito. El megacariocito, mega es gigante, es una célula que, si partimos de esta que medía entre alrededor de 10-15 nanómetros de diámetro, el megacariocito, la célula final diferenciada que está haciendo las plaquetas, que son estas cosas que se ven alrededor de esta célula,
Tiene entre 20 a 60 micrones, es 4 veces más grande, es gigante comparado con el resto de las células, que en general están entre 15 y 20. Tiene el núcleo multilobulado, ya no hay tantos nucleolos, no hay como, si vemos de 1 a 4, acá hay como una manchita, acá hay otra mancha, estos serían los nucleolos, acá no se puede ver exactamente una región redonda, en general no se puede ver una región redonda porque ya esta célula no está generando los ribosomas como en el estadio 1, sino que ya está generando las vesículas, los trombos o las plaquetas, que son estas vesículas que se van, son fragmentos de la misma célula que se va a ir achicando, liberando, fraccionándose en miles de plaquetas por célula. Obviamente con el tiempo se va a ir agotando, se va haciendo chiquita y este megacariocito muere y se va a repoblar o va a ser reemplazado por un nuevo megacariocito, por una célula que viene siguiendo este paso de diferenciación 1, 2, 3 a 4. ¿Qué hacen las plaquetas particularmente? Las plaquetas están relacionadas con el proceso o intervienen en el proceso de hemostasia. Lo primero que pasa, en la hemostasia primaria, se genera un trombo plaquetario. Ahora vamos a verlo un poquito más, y luego también están incluidos en la hemostasia secundaria, porque una vez que están en el trombo, en ese coágulo, adentro, básicamente una plaqueta es una bolsita de factores, de un montón de moléculas que sirven para modular la coagulación. Modular significa estimular o inhibir la coagulación, o modular cómo se van a agregar más plaquetas, si se tienen que agregar más o se tienen que agregar menos, si se tiene que frenar o se tiene que estimular la coagulación, y además como efectos secundarios, pero importante, se van a liberar, tienen adentro factores de crecimiento que estimulan a las células de alrededor del tejido donde se liberan estos factores a hacer distintas cosas. Por ejemplo, crecer, migrar, ahora lo vamos a ver un poquito mejor. ¿Qué es la formación de un trombo plaquetario, el primario, que es el trombo blanco? Imagínense, de hecho, lo vamos a ver directamente acá. Las plaquetas, cuando no están, tienen como dos estados. Un estado de reposo, que son directamente así, son como bolsitas de 3 micrones de diámetro, no pasa nada, que pueden pasar a un estado activado en que se los reconoce, porque en vez de ser lisitas y redonditas, de repente empiezan a estirar prolongaciones, y eso me está indicando que cada una de estas plaquetas están secretando o están liberando al medio el contenido. Y cambian también su actividad y su forma. Estas plaquetas en sí no están en circulación y no tienen la capacidad de adherirse unas con otras. Pero una vez que están activadas, sí, tienen un montón de moléculas, empiezan a expresar moléculas en su superficie que hacen que sean adhesivas unas con otras, generando un trombo, generando literalmente una acumulación celular en este caso, porque estas células están pegadas entre sí. ¿Y para qué sirve? Imagínense que ocurre una lesión, están en circulación lo más normal, sin ningún problema en su estado de reposo. Imagínense que de repente se rompe o existe alguna lesión en alguna célula del vaso sanguíneo. Cuando ocurre esta lesión, lo que va a pasar es que el líquido, o sea, la sangre, todo el contenido, las células y la parte celular y acelular de la sangre, va a entrar en contacto con, por ejemplo, las proteínas de la matriz. Las proteínas que están por acá abajo, como el colágeno, que no están en contacto con la sangre porque hay una capa de células endoteliales, que son las células del vaso, que los separa. Pero si ocurre una lesión,
Ahora, las células que están circulando acá son capaces de tocar y darse cuenta que existen otro tipo de moléculas, como el colágeno. Particularmente las plaquetas, cuando reconocen o interactúan con el colágeno, se activan. Se activan porque tienen receptores y tienen moléculas que interactúan con colágenos, y esa activación hace que, por ejemplo, empiecen a secretar calcio, serotoninas, factores de crecimiento, cambian la conformación de su membrana y ahora se hacen mucho más adhesivas unas sobre otras. Por lo tanto, todas las plaquetas que van pasando por acá en este vaso, cuando encuentran una plaqueta activada, se quedan pegadas, se quedan agregadas. Y esa agregación hace de que se tape, se vuelva a reparar este sitio donde estaban faltando, donde ocurrió la lesión de las células endoteliales. Y además, no solamente hace que se agreguen entre sí, sino que tanto este calcio como otros factores que secretan, hacen que se coagulen, que se forme una red de un coágulo, de las proteínas de la coagulación, sobre el lugar, de manera de tratar de reparar esa lesión que ocurrió en un vaso sanguíneo. Imagínense lo siguiente. Un vaso sanguíneo, los más chicos, los capilares más chicos, tienen solamente una sola célula, que es un caño, es un tubo, hecho de una sola célula, la célula endotelial, al final, que separa la luz del vaso, digamos, el interior del tejido. Y tiene que tener la capacidad y la flexibilidad de, por ejemplo, si es un vaso de un dedo, de poder moverse, de poder flexionarse sin romperse. Esta lesión no es que ocurre porque, no sé, nos cortamos, que también pasa eso, pero puede pasar, por ejemplo, en el propio movimiento. Constantemente, en el movimiento del cuerpo, imagínense que, de hecho, tengan en cuenta que esta célula mide de acá a acá 15 micrones más aproximadamente, entre 7 y 25 micrones, en promedio 15. Y está unida con otra molécula, pero estamos hablando en diámetro. En la altura, esto mide aproximadamente entre 1 a 3 micrones. Es una cosa, micrones es 1 milímetro partido en 1000 veces, es decir, es extremadamente delgado. Y sin embargo, nosotros cuando, por ejemplo, doblamos un dedo, somos capaces de generar un montón de pliegues, y esto no se tiene que romper, no se tiene que despegar una célula de otra. Por más que haya mucha fuerza y haya muchas moléculas involucradas, el mismo movimiento, nosotros constantemente vamos teniendo microlesiones en los vasos que hacen que de repente en algún lado se despeguen o se rompan algunas de estas contactos intercelulares, y el tejido entre en contacto con el contenido del vaso. Y si recuerdan, la hemoglobina, en un momento se los conté, la hemoglobina es tóxica para las células. Entonces, por más que esté adentro de los glóbulos rojos, es necesario, y el sistema está hecho para que estén separados y que no haya contacto de las moléculas del tejido con las moléculas del contenido del vaso sanguíneo. Entonces las plaquetas continuamente en la circulación se están activando en los lugares donde de repente se encontró un vaso, una ruptura de la membrana endotelial, para repararlo. Eventualmente en un daño mayor, también pasa, y en un daño mayor, es una herida, por ejemplo, en un corte, también pasa y se forma exactamente el mismo trombo, el mismo coágulo, para evitar que el contenido del vaso siga fluyendo y perdamos sangre. Y comience la reparación del tejido. Así que vamos a parar por el momento con las plaquetas. ¿Alguna duda, alguna consulta? Hasta ahora todo lo que hablamos era básicamente, o estuvimos trabajando sobre este lado de este arbolito de la diferenciación, que es básicamente todas las células mieloides. Vamos a comenzar con
la otra rama, la otra gran rama, que es la parte linfoide, y que tiene menos células en principio. Tenemos, o sea, células diferenciadas, tenemos básicamente 3 tipos: los NK, linfocitos natural killer o NK, los linfocitos T y los linfocitos B, que eventualmente se pueden convertir en células plasmáticas en algunos casos. Bueno, he vuelto al PowerPoint y claramente el problema es el PowerPoint. ¿No? Esta parte de rojo ya lo vimos y vamos a empezar con los linfocitos. Los linfocitos. Los linfocitos son las células del sistema, tienen una característica particular. Son las células del sistema inmune que, hasta ahora vimos células del sistema inmune, tanto como los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los macrófagos. Salvo las plaquetas, todo el resto están involucrados, o inclusive las plaquetas también podríamos decirlo, porque trabajan, tienen el complemento, parte de moléculas de complemento en su interior, están involucrados en un sistema inmune que es más bien genérico y inespecífico. Aparece una bacteria, la persiguen, no importa qué bacteria sea, o una levadura, no importa el tipo, la especie, nada, aparece algo extraño y lo persiguen. Esas son las células del sistema inmune del lado mieloide. En el lado linfoide también son células, pero son más específicas, son células profesionales del sistema inmune. Y son profesionales porque funcionan y se activan específicamente frente a un solo antígeno. Y un antígeno es una región de una molécula que es una región específica y especial de una molécula. Por ejemplo, una molécula puede ser un fragmento de proteína, un azúcar, un fragmento de, o un lípido, un carbohidrato. ¿Conocen algún antígeno que sea un azúcar o un carbohidrato? La respuesta es sí, lo conocen, porque lo vimos en estas clases. ¿Recuerdan algún antígeno que sea un carbohidrato? Los del sistema ABO. Exactamente. Por ejemplo, el sistema ABO o AB0 es la galactosil o la glucosa o la manosa, distintos azúcares que son reconocidos por anticuerpos. Y esos anticuerpos los generó un linfocito B en particular, no nacen de cualquier lado, los anticuerpos los generan los linfocitos B. Los linfocitos B son otro tipo celular del sistema linfoide, o el linaje linfoide, que reconocen antígenos. Cuando un antígeno en particular, hay un linfocito B que solamente reconoce si por ejemplo un linfocito B de una persona que es A, de grupo sanguíneo A, hay un linfocito B que reconoce al azúcar del grupo sanguíneo B. Lo reconoce y se convierte en plasmocito, que es un productor de anticuerpo, que es una molécula que reconoce exactamente al antígeno al cual se activó el linfocito B. El otro tipo de célula es el linfocito T. ¿Qué hace un linfocito T? El linfocito T también reconoce antígenos, pero los reconoce específicamente, hay que mostrárselo, no los reconoce así directamente como el linfocito B. El linfocito T reconoce el antígeno presentado en otra molécula, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, que también vamos a ver, y ahí sí, en general reconoce la mayoría de los antígenos que reconoce un linfocito T, son fragmentos de proteínas, son péptidos de 7 a 12 aminoácidos de largo. Pero de nuevo, reconoce un péptido en particular. Hay, por ejemplo, un linfocito T que reconoce, o la idea de las vacunas, exactamente la idea de vacunarse, ¿qué pasa? Cuando nos vacunamos, y en este caso, no sé, contra cualquier vacuna anti-COVID, lo que estamos haciendo es dándole al cuerpo de distintas tecnologías la proteína
S, la spike, que es una proteína del virus, que es necesaria para que el virus, si esa proteína funciona bien, el virus del COVID, funcione bien. Las vacunas, todas las vacunas que nos estamos poniendo, espero que estén todos vacunados, y si no, busquen vacunarse en lo posible, le presentan al cuerpo esta proteína, el cuerpo lo procesa, y los distintos pedacitos de la proteína son presentados a los linfocitos T y a los linfocitos B, pero especialmente a los linfocitos T, y alguno del cuerpo, eventualmente alguno del cuerpo va a decir, este péptido es el que yo reconozco, y se activa, y empieza a hacer cosas particulares, especialmente los linfocitos T. Cuando uno dice un linfocito T, hay muchos tipos de linfocitos T. Vamos a ver los dos grandes tipos, pero hay alrededor de 17 tipos de linfocitos T diferentes, que cada uno hace algo diferente. Pero hay los dos que son mayoritarios más importantes. Hay uno que, cuando se activan, le pasan la señal a los linfocitos B para que, mirá, el mismo linfocito B que reconoce el mismo antígeno, le dice, mira, acá tengo este antígeno, yo me activé porque lo encontré, este antígeno está dando vuelta en el sistema, y vos sos el linfocito B que corresponde y lo reconoce el antígeno, activate, lo ayuda, por eso es T, linfocito T helper, o TH, porque es ayudador, help es ayuda en inglés, es un TH que ayuda a que los linfocitos B se conviertan de linfocito B en reposo a plasmocito o linfocito B que está produciendo anticuerpos y está secretando anticuerpos al cuerpo, porque se necesita ese anticuerpo particular, porque en algún lado apareció el antígeno que corresponde. Los linfocitos T, el otro gran grupo, son linfocitos T citotóxicos, y como la palabra lo dice, son linfocitos T que una vez que reconocen un antígeno que aparece en el cuerpo, algo que es extraño del cuerpo, y lo reconocen de nuevo, presentado por otra molécula, dentro de otra molécula, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, que le presentan los antígenos propios y extraños a los linfocitos T. Si es algo extraño, el linfocito T se activa. Si es algo propio, el linfocito T no lo ve. Si es una molécula que es algo extraño y se activa, y es un linfocito T citotóxico, va a armarse, literalmente, se va a activar, y activado significa que va a estar de una manera que la próxima vez que encuentre ese mismo antígeno, va a matar a la célula que tenga enfrente. Es un linfocito T citotóxico. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, una célula cuando es infectada por un virus, el virus se está produciendo adentro de la célula, entonces el sistema inmune nunca lo vería, porque está dentro de una célula propia normal. Sin embargo, algunos pedacitos, algunos fragmentos de proteínas de ese virus se van a expresar en la superficie de la célula infectada, y si hay un linfocito T que reconoce eso y que fue activado, que reconoce ese antígeno, va y mata a la célula, porque sabe que esa célula está infectada con un virus. Entonces, es una célula citotóxica. Lo mismo pasa, por ejemplo, con algunas células tumorales que expresan algunos antígenos que son extraños, y algún linfocito T del cuerpo lo reconoce como extraño y va y la mata, porque dice, esta célula tiene marcadores, tiene antígenos que son extraños. Entonces, mata la célula porque de esa manera protege al organismo en general. Y ahí vamos a ver otros tipos de linfocitos T que hacen otras cosas como frenar una respuesta inmune también. Y el tercer tipo de linfocito es el linfocito T NK o Natural Killer, que está más cercano, es más parecido su comportamiento a los neutrófilos y a los eosinófilos. Estos linfocitos NK no son tan específicos, no es que reconocen un antígeno, pero sí reconocen cosas que son extrañas, o proteínas que no deberían estar en el lugar, y particularmente son útiles o funcionan en mayor medida en la eliminación de células extrañas, como células infectadas por virus o células que son tumorales. Disculpe, profesor. Sí. El linfocito T sería la memoria de nuestro sistema inmune, ¿verdad?
Los dos, hay linfocitos T y linfocitos B del sistema inmune. Eso es que hacen después, y vamos a ver también cómo es la respuesta inmune, en el proceso de que ocurra una activación, ya sea de linfocito T o linfocito B, algunos de esos, después de que terminó el evento que disparó la activación, se convierten en linfocitos de memoria y hacen las cosas más rápidas, que lo vamos a ver en la próxima clase. Pero no es que los linfocitos T son de memoria, no. Tanto los B como los T, luego de eventualmente activarse, si encuentran el antígeno que los activa, la primera parte, lo primero que pasa es que se empiezan a dividir para hacer más de lo mismo, porque imagínense que hay un solo, o hay muy poquitos linfocitos B, hay muchos linfocitos B, pero cada uno ve una cosa diferente. Y las cosas diferentes son infinitas. Todos los tipos de bacterias, todos los tipos de hongos, todos los tipos de levaduras, todos los tipos de cosas extrañas, moléculas extrañas, son infinitas. Entonces, el cuerpo está generando células que son capaces de reconocer infinitas cosas, pero cada una de estas células es capaz de reconocer una sola cosa de un conjunto infinito. ¿Me explico? Sí, es como si supongamos, dentro de 10 años me vuelve a atacar la misma bacteria, ya el sistema mío ya reconoció en su momento esa bacteria y empieza a Sí. buscar eso, ¿verdad? No es que empiece a buscar, cuando lo encuentra al azar, y eso ahora viene cómo funciona el sistema, está más preparado para rápidamente hacer una respuesta. La respuesta inmune en general se genera, lo vamos a ver, pero son entre 7 y 10 días, la primera vez, pero si uno ya está vacunado, ese 7 y 10 días pasa a ser de 1 a 3. Entonces, de 1 a 3 días ya se inactivó todo, o tuviste 10 días enfermo, básicamente. A veces ni te das cuenta. Lo vamos a ver en las próximas clases. El sistema linfoide tiene algunos órganos en particular, que son los órganos primarios, que es la médula ósea y el timo, donde se generan todos los, la médula ósea, donde se generan todas las células hematopoyéticas, y particularmente las células linfoides en este caso, y ese generarse implica una proliferación, es decir, una división y un aumento en el número, y una diferenciación. Y acá sí, es mucho más complicada la diferenciación de célula madre a linfocito B o linfocito T. Justamente porque esa complicación está dada porque se tienen que generar células que sean capaces de reconocer una sola cosa que nunca vieron. Por ejemplo. Piensen ya que eso es una cuestión extraña. Un neutrófilo se genera, y el neutrófilo es de célula madre, va a distintos progenitores, llega a ser neutrófilo, y su función es estar dando vuelta, y cuando ve algo raro, liberarle los gránulos, o fagocitarlo y liberarle los gránulos para digerirlo. Fin. Algo raro es cualquier cosa rara. En cambio, un linfocito B o un linfocito T está dando vuelta por el cuerpo y tiene que encontrar un pedacito de molécula que es único y que sea diferente a todo lo que ya ve en el cuerpo. Algo que nunca vio, como un virus nuevo. Entonces, eso requiere cierta complejidad que la vamos a ir viendo. Entonces, esta diferenciación ocurre en los órganos primarios, y existen otros en el sistema, órganos que se llaman secundarios, como los vasos, como el vaso, los ganglios linfáticos. Hay un tejido linfoide que está asociado a las mucosas, que por debajo tanto de todas las mucosas oral o digestiva, hay ciertos lugares donde se acumulan más linfocitos y están a la espera de algo. Fíjense que el sistema linfático es un sistema que está paralelo al sistema sanguíneo, no es un sistema cerrado y circular como el sistema sanguíneo, sino es un sistema de vasos donde no hay eritrocitos, donde solamente está la linfa, y
particularmente está lleno de células linfoides, tanto y especialmente linfocitos. ¿Por qué? Porque los linfocitos tienen que estar dando vuelta por todo el cuerpo, porque eventualmente tienen que encontrarse con el antígeno para el que los activa. Y encontrarse, no solamente una vez que se encuentran con ese antígeno que los activa, tienen que encontrarse de una determinada manera que vamos viendo, y tienen que encontrarse con otras células que se ayudan. Por ejemplo, si es un linfocito B que tiene que hacer un anticuerpo, encontró el antígeno, no hace el anticuerpo directamente. Necesita que haya un linfocito T colaborador o helper que lo ayude y que también reconozca el mismo antígeno, y si los dos tipos, el linfocito B y el linfocito T, reconocieron el mismo antígeno, a pesar de que son células totalmente independientes, se juntan y se tocan entre sí, se dan señales para que el linfocito B se convierta en plasmocito y termine siendo anticuerpos. Si eso no pasa, por más que encontró su antígeno, no se convierte, no empieza a producir anticuerpos en cantidad. Entonces, el sistema linfoide tiene cada tanto de estos ganglios linfáticos donde los linfocitos se encuentran unos con otros. Es una especie como de bar, donde van y se encuentran una pareja B y T, y si machean, pasa algo, y si no machean, no pasa nada, seguirán circulando. Pasa algo se activan y empiezan a proliferar y a hacer algo. Entonces, estos órganos, si distribuimos las células en los órganos, vemos que en la médula ósea tenemos a la célula madre y los precursores linfoides. Los linfocitos B dentro de la médula ósea van a madurar, van a diferenciarse y van a salir como linfocitos B dentro de la médula ósea, hasta que después eventualmente estén maduros y si encuentran su antígeno harán la respuesta que corresponde. En cambio, los linfocitos T empiezan a diferenciarse y las células progenitoras, precursores de linfocitos, las que se van a convertir en linfocitos T, migran de la médula ósea y terminan su diferenciación en el timo. Por eso se llaman linfocitos T, porque son linfocitos que se terminan de diferenciar y de madurar en el timo. Son las únicas células que salen de la médula ósea y maduran en otro lado. No salen como células maduras, salen como precursores de linfocitos, migran en circulación, anidan en la médula ósea y terminan su diferenciación saliendo como linfocitos T maduros, y que eventualmente se encuentran con su antígeno específico. Estos linfocitos T van a dar una respuesta celular, ya sea ayudando a los linfocitos B a hacer anticuerpos o matando a la célula que presenta el antígeno que los activó. Esto lo deben tener extremadamente claro. Como órgano linfoide, la médula ósea es el órgano más grande. Están los progenitores que van a madurar al timo. Esta imagen ya lo estuvimos viendo, habíamos visto, de hecho, fíjense en esta imagen esquemática, un megacariocito, el tamaño que tiene comparado con el resto de las células, y del borde del megacariocito se están fragmentando las plaquetas que van a ir a circulación. La otra gran cantidad de células son la gran mayoría glóbulos rojos, pero por otro lado, están en estas islas eritroblásticas, hay eventualmente algunos linfocitos y células progenitoras de linfocitos, B particularmente, y no hay linfocitos T porque esos maduran el timo. Los linfocitos que van madurando, que se van diferenciando en la médula ósea, pasan por estas 4 estadios bastante sencillos: de linfoblasto, prolinfocito, linfocito pequeño, linfocito grande. Ya sea el linfocito, los que están en la médula ósea, la mayoría son, si tienen gránulos, van a ser linfocitos NK. Linfocito pequeño, básicamente lo que va pasando es, desde la parte más visual, se van
se van desarmando casi todas las moléculas y las proteínas, porque este linfocito es básicamente un núcleo, una célula preparada para encontrarse con algo nuevo. Y una vez que se encuentre con ese antígeno, recién ahí va a generar una reacción. Y esta reacción, recién ahí va a empezar, por ejemplo, va a tener que dividirse, va a tener que generar más anticuerpos, más moléculas, pero por el momento no está haciendo nada de eso, es decir, tiene muy poca cantidad de proteínas, muy poca cantidad de citoplasma, y la gran mayoría es un núcleo. Entonces, una célula mononuclear, circular, con un núcleo bien grande. ¿Y cómo determinamos? Y acá vienen las cuestiones de los marcadores. Son todos iguales, son todos muy similares estas células. Entonces, ¿cómo? Y esta cuestión de marcadores es una herramienta, básicamente. Una herramienta que está asociada con alguna función celular, pero tomémoslo como herramienta para poder detectar y determinar qué tipo de célula es cuando vemos al microscopio o cuando extraemos de sangre una célula que es un linfocito. ¿Cómo sabemos que es un linfocito? ¿Un linfocito B, un linfocito T, un linfocito NK? El NK se ve un poquito diferente porque tiene gránulos, pero entre un linfocito T o B casi no hay diferencia. Y dentro del linfocito T, ¿qué tipo de linfocito T es? Y ni hablar si hacemos una extracción de células de la médula, que tenemos una mezcla de todo tipo de células, ¿cómo podemos ver qué célula es cada una? Mirando los marcadores, las moléculas que se expresan en la membrana de estas células. Eventualmente también puede ser internamente, no solamente en la membrana, pero la mayoría son en la membrana, que aparecen o desaparecen dependiendo el tipo celular. Por ejemplo, y estos marcadores históricamente se los llamó CD, Cluster Designation, o moléculas de designación de grupos, sería en castellano, porque se las utilizó para agrupar distintos tipos de células que tienen un patrón en particular. Por ejemplo, si yo saco células de la médula ósea y me fijo si tiene en su superficie CD38, no tiene que tener. Una célula que no tiene el CD38, pero sí tiene el CD34, es una célula que es una célula madre. La definición de la célula madre en este caso es que tenga CD34. CD34 es un marcador que está en todas las células del sistema hematopoyético. Fíjense, todas las células, ya sea un granulocito, monocito, linfocito T, B, una plaqueta o un eritrocito, todos tienen CD34. CD34 y se lo designa como CD34 positivo, incluyendo la célula madre. ¿Por qué? Porque CD34 es un... Entonces, no porque en realidad. CD34 es un marcador de célula sanguínea. Una célula madre hepática, que genera hepatocitos, no es CD34. Puede tener otros marcadores de célula madre, pero no es CD34. Y eso, si yo las tengo en cultivo, puedo sacar y digo, esta célula es una célula, ¿es CD34 positivo? Entonces tiene una alta probabilidad de ser una célula que viene del sistema sanguíneo. Una célula que está en circulación, extraigo, y no es CD34 positivo, esta célula es extraña, no es del sistema sanguíneo. Habrá que ver qué tipo de célula es. ¿Se entiende esta idea del marcador y del sistema de CD? O sea que usted en el microscopio, cuando ve una célula que no sea CD34, no va a ser del linaje linfoide, mieloide. Hematopoyético. Esa célula no es Claro, del sistema sanguíneo. Exactamente. exacto. No, listo. Sí. O bueno, por ahí pues, normalmente no debería ser el sistema sanguíneo. Y para determinar si es CD34 o CD38 o CD33 son distintas moléculas, lo vamos a ver en la próxima clase, cómo se hace exactamente esto. Es una tinción para que se vea, porque uno no ve las moléculas, en el microscopio no se ven las moléculas, pero sí tenemos tinciones que nos permiten ver si se tiñen o no se tiñen específicamente para cada uno de estos marcadores. Si yo veo una célula que es CD34
que también es positiva para CD36 y que también es positiva para CD71, ¿qué célula será? Mirando este esquemita que está acá. ¿Cuál es la célula que Un es? eritrocito. Es un eritrocito. No puedo, si yo veo una célula que tiene 34, 36, 71, está bien, el eritrocito en general es muy diferente al resto, pero, no sé, si veo una célula que es 34, 38, 10 y 19, es un linfocito B. No hay otra célula del sistema sanguíneo que tenga estos 4 marcadores. Y cada uno es del sistema sanguíneo porque es 34. Es linfocito porque es 38. Pero bueno, las plaquetas y los granulocitos también. Entonces no es que el CD38 no me está discriminando entre linfocito y mieloide. Pero sí, no es un eritrocito, porque el eritrocito no tiene 38, tiene 36. Tiene otro. Entonces, si tiene CD10, ya listo. El CD10 es altamente que sea un linfocito B, y si encima tiene CD19, 2 marcadores de linfocitos B tiene. Y estos 10 y 19 son exclusivos de los linfocitos B. El 34 es exclusivo de del sistema de células del sistema sanguíneo. Y esto nos sirve y es una herramienta para poder diferenciar cómo son o qué estadio tiene cada célula en distintos momentos. Y de hecho, si lo vemos, Profe, por perdón, ejemplo, sí, una consulta. Entonces, sí, yo esto, la manera que tengo para diferenciar es a través de la tinción, sí, o es, digamos, el único método que hay para poder diferenciarlos. sí, sí, sí. Sí, para células que son iguales, digamos, un eritrocito de un glóbulo de Claro, un linfocito es muy evidente, pero sí, los ok, marcadores de superficie, o los marcadores CD, son los que me permiten, se utilizan como herramienta para poder diferenciar cada tipo celular digamos, en todo momento. Así es como Perdón, se una pregunta. determina. ¿Sí? Pero, por ejemplo, eso nosotros cómo nos vamos a dar cuenta. Eso es lo que yo no entiendo. Eh, que, De bueno, determinar. Por ejemplo, sí, a porque, ver. claro, Te lo que escucho yo porque no no estoy entiendo es, entendiendo la sí, pregunta. es por la tinción, claro, es por la tinción y todo, pero yo lo que no entiendo es cómo nosotros vamos a saber si es CD4, CD8, eso. Bueno, pues la tinción es una herramienta. Vamos a ver, cuando se tiñen, por ejemplo, si yo agarro una colección de células y las tiño con anti-CD2, con CD2, algunas se van a tomar el color y otras no. Entonces, las que toman color se llaman CD2 positiva y las que no, CD2 negativa. Y ahí ya estoy viendo, esta célula, después haré un recuento, decir, bueno, en esta muestra todas las células son CD2 positivas. No me dice mucho que sea un solo marcador, pero bueno. Igual generalmente en la orden eso está, cuando a buscar, hacemos la Exactamente, atención y sí, sí, demás, sí, no es que no se vamos hace. Estos son por el herramientas que son simple hecho generales y nosotros. después, tal cual. Uno pide, uno tiene que hacer lo que le piden, digamos, dependiendo para qué lo va a usar en realidad. No es que siempre se hace esto. Yo les tengo que contar cuál es la herramienta que nos permite diferenciar, porque esta herramienta, la herramienta después yo le voy a decir, bueno, y tenemos el linfocito CD3 positivo. Para hematología es un linfocito que se llama así, es un estadio particular que significa algo. Pero bueno, tienen que entender qué significa CD primero. ¿Me explico? Más allá de la herramienta que lo vamos a ver Sí. más en inmunohematología el año que viene. sí, 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 sí. Pasa que, bueno, a mí me generó como la curiosidad de saber cómo lo reconocíamos. Porque Eh, literalmente, digamos, hay varias formas, pero por ejemplo, la más común es que sea con fluorescencia. mm, ¿Ustedes conocen alguna molécula que reconozca específicamente otro tipo de molécula? Todavía no lo vimos en hematología, pero ya la nombré un montón de veces. ¿Qué ¿Cómo, profe? molécula?
¿qué molécula biológica es la que reconoce específicamente otra molécula? Los anticuerpos, ¿no, Los profesor? anticuerpos, exactamente. Entonces, existen anticuerpos, se producen de manera como herramienta anticuerpos que reconocen a cada uno de estos marcadores. Tenemos el anticuerpo anti-CD2, el anticuerpo anti-CD7, el anticuerpo anti-CD4. Y cada uno de estos anticuerpos lo podemos marcar, por ejemplo, con un fluoróforo, con una molécula de color diferente. Entonces, el anticuerpo anti-CD2 lo marco con un fluoróforo verde y uso ese anticuerpo, incubo las células con una colección, una muestra de células con anti-CD2, que tiene marcador verde, las incubo un rato, lo lavo, los anticuerpos que reconocieron el CD2 quedan pegados, el resto se van, entonces ahora las células que tenían CD2 en su superficie están recubiertas de un anticuerpo que tiene un colorante. Entonces voy a ver el color. Eso es que esa célula es positiva, por ejemplo, para CD2. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, 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 Después sí, ahí lo vamos a ahí. ver con un esquema mejor, pero la idea acá es que más bien estamos entrando a la herramienta de cómo detectarlo. Lo que les quiero mostrar acá es que cada una de estos CD son distintas moléculas que van apareciendo o desapareciendo en los distintos estadios. Se llaman CD porque con una herramienta se fueron detectando, que al principio no se sabían, no tenían un nombre, porque no se sabía qué funcionaba. De repente, uy, aparece esta molécula. No sabemos qué hace, pero aparece. Entonces, por ejemplo, una célula que está en la médula ósea que tiene CD7 positivo y TDT, por ejemplo, TDT sí, cuando se descubrió que existía TDT, es una molécula, es una enzima, que aparece y que está solamente en las células madre. Entonces, una célula que es TDT positivo y CD7 positivo es una célula madre. Ahora, si además de ser CD7 positivo es CD2 positivo, CD4 y CD8 negativo, no se marca contra anti-TCR ni el receptor del FC, es un timocito inmaduro, es una célula que se va a convertir en célula T, pero todavía no se convirtió en célula T, le faltan algunas cosas, y esto está en el timo. Si de repente, fíjense que esto es una cuestión, la misma célula que pasó, que tenía solo CD7, TDT y CD7, cuando fue al timo, aparte empezó a tener otra expresión de otras cosas. Una vez que inmaduro pasó a timocito común, que es un estadio más avanzado, le apareció CD2, le apareció CD1, le aparece CD4, le aparece CD8, le aparece TCR, se hace positivo. Antes era negativo para estas moléculas. Por más que yo le pusiera la tinción anti-CD8, esta célula no se tiñe porque es negativa. Ahora, si se tiñe, significa que es una célula que está en otro estadio. La diferencia, si lo vemos sin marcar, la diferencia al ojo no hay ninguna, digamos, son iguales al ojo uno y otro. La diferencia es que uno está expresando algunas moléculas en su superficie que me están indicando que esta célula avanzó en su diferenciación y eventualmente va a pasar algo. Muchos se van a morir, de hecho el 95% de las células T que se producen se mueren en el timo, se suicidan, literalmente se suicidan. Aparece una señal diciendo que, lo vamos a ver, si en la generación o en el intento de reconocer todas las moléculas posibles son las propias también. Si de repente un linfocito reconoce un antígeno propio, cuando salga del timo va a ir y va a matar una célula propia. Y eso está mal. Entonces, en el timo, los linfocitos que reconocen cosas propias, que son la gran mayoría, se mueren, se suicidan. Literalmente, tienen una señal de que dice vos te tenés que morir porque reconoces cosas propias. El 5% no reconoce nada propio y sale a y sigue su diferenciación, y son los linfocitos que están en circulación
que reconocen cosas que no son propias. Virus, fragmento de bacteria, fragmento de virus, de otras cosas que nunca las vio todavía, pero que eventualmente en algún momento van a entrar al cuerpo, y el cuerpo ya tiene esos linfocitos listos para reconocerlos. Al principio, en muy poca cantidad, porque aparecen, se tiene que hacer millones de linfocitos diferentes para reconocer a millones de moléculas diferentes, que nunca vio el cuerpo. Eventualmente un día aparece un virus, y si existe un linfocito que reconoce esa secuencia del virus, se genera la respuesta inmune. Y eventualmente con el tiempo, por ejemplo, una vez que salen del timo ya en sangre, también los linfocitos que están en sangre tienen ciertos marcadores particulares. Si yo quiero saber cuántos linfocitos son colaboradores o THs y cuántos linfocitos son citotóxicos de una persona, hago la extracción de sangre y mido, por ejemplo, CD2, ¿cuántas células son CD2 positivas? Todos estos son los linfocitos. CD2 es marcador de linfocito. Y después digo, de estos que son CD2 positivos, ¿cuántos además son CD4 positivos o CD8 positivos? Si es CD4, es un linfocito colaborador, un helper, un TH, y si es CD8, ese es un linfocito citotóxico. Es una manera de yo poder estudiar cuánta cantidad de linfocitos y tipos de linfocitos tiene una persona en circulación, en donde sea. ¿Se entendió la idea de los marcadores? No es, como acá me preguntan en el chat, no tiene que ver con los marcadores que tienen de la electroforesis. No son, tienen que ver con la manera de que son estándares. Siempre que yo vea CD2 positivo y CD4 positivo y TCR positivo, es un linfocito TH. Ese es el estándar. Ese patrón es el estándar para linfocitos TH. Pero no funcionan igual que los marcadores de ADN, sino que son anticuerpos que reconocen la molécula CD2, o anticuerpos que reconocen la molécula CD4, o anticuerpos que reconocen el TCR, o el CD8, o cualquiera de los marcadores que están marcados acá. Bueno, timo es el lugar, el linfoide primario, está abajo del esternón básicamente, es parte, es la molleja básicamente, si quieren comprar una de las mollejas de la vaca es el timo básicamente, y es el lugar donde se generan los linfocitos. Los linfocitos vienen, los progenitores llegan de la médula ósea, se quedan en la parte del córtex, y a medida que van diferenciándose, se van a ir hacia el centro, hacia la parte de medular, o la parte más blanca, y finalmente van a salir a circulación. Y en cada uno de esos eventos, en esos lugares, le van pasando cosas diferentes. Viene el progenitor de la médula ósea, entra hacia la corteza del timo, en ese lugar le van a pasar algunos arreglos en sus genes, van a pasar cosas de modificación genética que hacen que estas células empiecen a tener receptores específicos de todos los antígenos, de antígenos en general. Luego va a pasar una selección, que es esta selección, si se reconocen algo propio, se mueren, y si no reconocen algo propio, van migrando desde el lado de la corteza hacia la médula, les pasan otras cosas. Al principio hay un estadio donde pueden ser CD4 y CD8, es decir, todavía no están definidos si van a ser citotóxicos o helper, y ya ahí les voy indicando ciertas cosas. Si de repente dejan de expresar el CD8 y se quedan solo con el marcador CD4, ese linfocito T va a ser un linfocito T CD4 positivo, o TH, es un linfocito colaborador. Si se le apagó la expresión del CD4 y se quedó con el CD8, ese linfocito, y fue seleccionado como que no reconoce nada propio y reconoce cosas extrañas, ese linfocito que es CD8 positivo va a salir a circulación
con la función de ser un linfocito T citotóxico. Y otros van a salir como unos linfocitos que vamos a ver que son gamma delta, que son unos linfocitos que no son ni CD4 ni CD8, pero sí tienen un TCR, que es el receptor del linfocito T, que es el receptor donde van buscando el antígeno. También lo vamos a ver. Y esto es básicamente lo que vamos a ver de los linfocitos, cómo se generan estos receptores. Los otros órganos, como los ganglios linfáticos, básicamente son estructuras que tienen el tamaño de un poroto, básicamente, que están distribuidos dentro del sistema linfático cada cierta distancia, y lo que tienen, la finalidad que tienen es que las células que están migrando por el sistema linfático de repente se acumulen y se encuentren unas con otras. Y esto hace que aumente la probabilidad. Recuerden que yo les dije que un linfocito B no le alcanza solamente con encontrar su antígeno, sino necesita que un linfocito T, que también conoce el mismo antígeno, los dos se encuentren, literalmente, y se contacten sus membranas, para que el linfocito T, colaborador o ayudante, le pase una señal más al linfocito B, que ya vio su antígeno, para que se pueda convertir en plasmocito y secrete anticuerpos. Si eso, imagínense que el linfocito T está dando vuelta por el pie y el linfocito B está dando vuelta por la mano, es muy difícil que dos células se encuentren aleatoriamente circulando, se encuentren una con otra, dos células que miden 12, 15 micrones de diámetro, y se encuentren específicamente en algún lado. Entonces, los ganglios linfáticos son lugares donde se acumulan de repente las células que están circulando y hacen contactos unas con otras para intercambiar información. En este caso, el linfocito T para decirle al linfocito B, mirá que encontré el mismo antígeno, activate. Y si es muy común, por ejemplo, los ganglios, cuando uno la típica que te duele la garganta y te tocas así al costadito y sentís un poco inflamadito y sentís algunos bultitos, esos son los ganglios linfáticos, que justamente, imagínense, esto no es algo que pasa eventualmente, está pasando, o sea, cada tanto, pasa constantemente. En la boca, nosotros comemos y tenemos un montón de bacterias y de la flora normal de la boca. Cuando comemos se generan un montón de abrasiones y lesiones en la mucosa que hacen que un montón de bacterias estén entrando a circulación constantemente. Constantemente. Y entran a circulación y todos los linfocitos que están alrededor de la mucosa, por debajo de la mucosa, rápidamente se encuentran con una bacteria que entró por la normalidad. Estoy hablando de normalidad, ni siquiera es una cuestión de enfermedad, una normalidad. Ese linfocito se activa y se mueve hacia el ganglio linfático más cercano, porque es por donde andan los linfocitos, y se queda ahí, y eventualmente va a haber otro linfocito que también encontró a la misma bacteria, al mismo antígeno de la misma bacteria, y se quedan ahí y se contactan entre los dos, se pasan la información de que vieron el mismo antígeno y empiezan a proliferar. Proliferar significa empiezan a dividirse, empiezan de uno a hacerse cientos o miles de células iguales. Esos cientos o miles de células están proliferando adentro de este ganglio. Entró 2 y de repente esas 2 se convirtieron en 2000. Y eso hace que aumente el volumen y es lo que uno siente como más inflamado, básicamente. También vamos a ver un poco en detalle eso que está pasando. Y el otro órgano, que es un órgano secundario porque no es indispensable, pero es muy importante, es el vaso, donde constantemente se están filtrando. Ya lo vimos como el lugar de filtrado y control de calidad de los eritrocitos, que están perdiendo flexibilidad de su membrana. Bueno, pasa lo mismo para los linfocitos. En el vaso ocurre exactamente lo mismo. De hecho, el vaso tiene una parte de pulpa blanca que principalmente son células T, linfocitos T, la mayoría CD4 positivo y una minoría de CD8 positivo, que
también sirve para hacer contactos. Si se encuentran, no es que están constantemente acá, sino están en circulación, y pasan un poquito más de tiempo acá. Entran en circulación, y en el vaso también hacen algo similar. Primero, que se están controlando, el cuerpo controla que esos linfocitos funcionen perfectamente, es decir, no reconozcan nada propio, porque una célula que reconoce algo propio es terrible. Imagínense un linfocito T que reconoce células de la piel. ¿Qué va a pasar? Cuando esté circulando y llega a la piel, las va a matar. O un linfocito T citotóxico que reconoce a las células que generan el líquido sinovial de las articulaciones. Cuando está en circulación, reconoce esas células y las mata. Y en ciertas articulaciones se pierde el líquido sinovial y empieza a haber una artrosis. ¿Por qué? Porque el linfocito T mató a un tipo celular. O un linfocito T que reconozca, y estoy dando ejemplos que ocurren, un linfocito T que reconoce a las células betas del páncreas, que son las células que producen la insulina. Si ese linfocito T no es eliminado rápidamente, cuando esté en circulación, el día que pasó por el páncreas y encontró una célula productora de insulina, que tiene el antígeno que corresponde, la mata. Y las mata a todas, que son muy eficientes, matan a todas las células que tengan ese antígeno. Y de hecho es lo que pasa en muchos casos de la diabetes juvenil. Por alguna razón, y de hecho hay una hipótesis que dice que, por ejemplo, el virus de la papera que infecta a algunas células del páncreas, tiene un antígeno, un fragmento de su proteína que es muy parecido a una proteína que expresan las células betas pancreáticas. Entonces, eventualmente, algunas personas tienen linfocitos naturales que no reconocen a la célula del páncreas, pero sí reconocen, eventualmente se contagian de papera o con la vacuna de la papera, y ese linfocito dice, este péptido, este antígeno que es no reconoce si es del virus de la papera, reconoce un fragmento de 8 aminoácidos, que si esos 8 aminoácidos también lo expresan las células del páncreas, va y las mata. Para el linfocito T, el antígeno, que es ese péptido de 8 o 10 aminoácidos de largo, no importa en qué contexto esté, no importa si ese antígeno se lo pongo, si hago ingeniería genética y le pongo ese fragmentito de péptido a otra proteína, que lo expresa otra célula, va y mata a esa célula, porque reconoció al antígeno, no importa todo el contexto, sino la secuencia específica de ese fragmento de molécula que reconoce. Es decir, me explico la importancia que tiene para el cuerpo de controlar que no haya linfocitos que reconozcan algo propio, porque son muy efectivos en eliminarlo. Y el último órgano, que es un poco un órgano más difuso, que de hecho no tiene una especie de órgano, sino son placas, son como nódulos linfoides que están por debajo, particularmente del sistema, se llaman placas de Peyer, son nódulos, acumulaciones de células linfáticas que tienen una estructura, pero no tienen una estructura tan importante como para ser un órgano o un ganglio, sino son acumulaciones y que también están por debajo. Esto es un corte del intestino delgado, y acá abajo vemos, esto es una tinción de hematoxilina y eosina, y vemos que hay diferentes acumulaciones de tipos celulares. Acá hay un tipo, acá en oscurito hay otro tipo, bueno, tanto la célula de la mucosa, y también son acumulaciones de linfocitos que están constantemente. Imagínense que la diferencia, esto es el interior del intestino, y acá está pasando toda la comida que estamos comiendo, que se está digiriendo. Profesor, Sí, yo estoy viendo la filmina del vaso. No sé si todo lo demás, si es esa. Yo veo yo ya lo que no. dice. No, Ilión. Claro, yo vuelvo una para atrás y vuelvo una para adelante, pero se ve que no Yo se te veo actualizó a la vos. placa de Pelle. Sí, bueno, es una. No. Ya va a llegar, ya va a llegar. Imagínense que
constantemente todo lo que uno está comiendo y se está digiriendo y está pasando en el contenido intestinal, para que no entre al cuerpo, la frontera es solo una sola capa de células. Y sin embargo no pasan. Todas las bacterias, todos los microorganismos, toda la flora intestinal está acá adentro y no ingresa al cuerpo. Pero está ahí nomás, es como, no sé, bueno, no quiero hacer ninguna analogía con alguna serie, no sé, el muro de Game of Thrones sería. Están acá, pero no, y es muy, el límite es muy finito, es una sola célula. O sea, eventualmente algunas, porque imagínense que no es necesario que entre una bacteria, puede entrar una toxina, es decir, una molécula que tranquilamente atraviesa la capa de una célula y entrar a la circulación. Sin embargo, no pasa habitualmente, a pesar de que la cantidad de bacterias y cosas que hay adentro del intestino es enorme, pero no pasan adentro. El cuerpo acá está estéril en sentido. No hay bacterias y levaduras normalmente. ¿Por qué? Porque por debajo hay todo un sistema de células del sistema inmune que están listas y de hecho están funcionando, apenas pasa algo, se activan y generan, están actuando rápidamente para evitar que haya un ingreso de algo extraño al cuerpo. Así que bueno, vamos a dejar hoy por acá. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe. Ahora a la tarde les voy a subir el cuestionario, que básicamente son responder estas tres preguntas, perdón, para la semana que viene, y continuamos la semana que viene. Recuerden de completar y entregar los trabajos que envié. No tienen la fecha de vencimiento, es la semana que viene y la próxima, pero vayan haciéndolo antes del último día, porque si no yo se los voy a pedir que esté completo, pero después no se los voy a considerar ante un eventual reclamo por fuera de término. ¿Alguna consulta, algo más con respecto a esto? No, profe. Bueno. Por el momento no. Los dejo entonces. Que tengan muy buena semana. Profe, una consulta puede ser Sí. antes de que nos deje. Sí, sí. Tema examen,